Lectura del segundo libro de los Reyes. Un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca
cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Profeta aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía,
le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta el relato de la multiplicación de los panes y de los peces, según la versión del evangelista San Juan. Y estaremos meditando durante varios domingos todo el capítulo 6 de este Evangelio. Sin dudas, este hecho milagroso que Jesús realizó al alimentar a aquella multitud quedó muy fijo en los primeros cristianos, de manera especial por el significado que este milagro comporta. De hecho, si ustedes toman sus Biblias, van a darse cuenta que todos los evangelistas, los 4, relatan este milagro, y que algunos de ellos lo relatan 2 veces. Sin dudas, cuando escribieron su evangelio, se basaron en tradiciones diferentes. Pero de aquí podemos sacar una gran enseñanza. Lo que este milagro nos quiere decir a todos nosotros es que Jesús es el verdadero pan de vida que alimenta y que sacia el hambre más profunda del ser humano. Y esa hambre más profunda que todos llevamos muy adentro en el alma es el hambre de Dios. No solamente hay hambre física, no solamente hay hambre corporal, el ser humano también tiene hambre espiritual. El ser humano tiene sed de Dios, tiene sed de justicia, tiene sed de felicidad. Y en Jesús encontramos ese pan de vida que sacia nuestra hambre de manera plena, de manera rebosante. De hecho, progresivamente en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 6,
Jesús se irá revelando como el pan vivo bajado del cielo, que Dios Padre ofrece, da a toda la humanidad, haciendo memoria de cómo Dios, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo peregrinaba por el desierto, lo alimentó con el maná. Ese maná que sació al pueblo hambriento es figura de otro maná, el maná verdadero, el pan que alimenta, que da vida y que concede la vida eterna, Jesucristo. De hecho, más adelante en ese capítulo 6, escucharemos esa gran revelación de Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y más adelante nos dirá, porque el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hay un detalle que este relato nos subraya de manera especial. Jesús quiere hacer partícipes a sus discípulos de esta acción milagrosa que Él va a hacer. Y por eso los compromete. De hecho, será Andrés quien conducirá a Jesús, un muchacho, un chico, un jovencito, que coloca lo poco que tiene en las manos de Jesús. 5 panes, 2 peces. Pero ¿qué es todo esto para alimentar a esta gran muchedumbre? Y aquí viene la primera enseñanza. Mis queridos hermanos, la valentía cristiana consiste en colocar nuestra pobreza, nuestra debilidad, lo poco que tenemos en las manos de Dios. Él con su poder hará todo lo demás. Ojo, que muchas veces somos muy perezosos para colaborar. Ay, pero es que yo no tengo nada, ¿yo con qué voy a ayudar y con qué voy a colaborar? Hoy el Señor nos enseña que a partir de nuestra pobreza, que a partir de nuestra debilidad, también podemos ayudar, también podemos colaborar. De hecho, son las personas pobres las que más nos dan enseñanza de solidaridad, de ayuda, de compromiso, de saber colocar lo poco que tienen para el bien común. Qué bueno que aprendiésemos más de las personas pobres, de las grandes lecciones que ellas nos dan. De hecho, el Evangelio nos recuerda la figura de la viuda pobre, que allí en la alcancía del templo dio todo. No lo que sobraba, se dio a sí misma. Y Dios, que la estaba viendo, observó este gesto de generosidad y lo puso como ejemplo. También el Evangelio nos subraya otro detalle. Jesús se preocupa de saciar tanto el hambre espiritual como el hambre corporal. Si recordamos el Evangelio de hace 8 días, miraremos cómo Jesús al desembarcar vio a aquella multitud que lo esperaba, aquella multitud sedienta de su palabra, que andaba como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Movido por su compasión, les enseñó muchas cosas. Jesús comunica su palabra, palabra de vida, porque el ser humano necesita también de estas palabras de vida que orienten, que guíen, que den sentido a su caminar. Y por eso ahora hemos escuchado cómo Jesús sacia el hambre también física, el hambre corporal. Hoy Jesús continúa saciando el hambre, haciéndose presencia viva de consuelo,
de misericordia, y lo hace también a través de cada uno de nosotros. Pensemos, por ejemplo, cuántas organizaciones y cuántas iniciativas tiene la Iglesia a lo largo de todo el mundo que proporcionan pan y alimento digno a tantas personas. Ahí estamos viendo nuevamente cómo se hace actual este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Podríamos decir que la caridad, que la solidaridad, que el compartir es la forma como nosotros actualizamos este hecho milagroso que Jesús realiza allí junto al lago de Tiberíades. Lo que falta hoy más en el mundo es manos solidarias, manos que sepan compartir, manos que venzan la indiferencia. Muchas veces se nos ha dicho esta gran mentira. El mundo, la tierra, no puede producir el alimento necesario para alimentar a toda la población mundial. Por eso hay que limitar la tasa de natalidad. Y nos han vendido esa gran mentira. Y muchos de nosotros nos las hemos creído. No, mis queridos hermanos, lo que falta en el mundo es más solidaridad. Lo que falta en el mundo es compartir más, es vencer la indiferencia. Pensemos, mis queridos hermanos, con la comida que se desperdicia y se bota de manera especial en los países de primer mundo y que muchas veces podemos ver en la basura. ¿Hemos sido testigos o no? ¿Cuántas personas se podrían alimentar? Incluso eso nos puede caer a nosotros. ¿Cuánta comida desperdiciamos? ¿Cuánta comida malgastamos? Ay, yo no quiero esto. Ay, esto está muy maluco. Cuando nosotros decíamos eso en casa, mi mamá decía lo siguiente: mi hijo, comida se le da, ganas no. Y en otras ocasiones mamá nos decía: bueno, mi hijo, esta es la comida que se sirve en el hogar. Si usted desea comer otra cosa, vaya, que hay muchos restaurantes, pero pague, que allá sí le sirven lo que quiere. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esta es otra gran enseñanza que el Evangelio nos da. Más adelante, escuchamos otro detalle, y estas palabras resuenan en nuestro corazón. Después que la multitud se ha saciado y ha comido todo lo que quería, Jesús dice a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. No se puede desperdiciar la comida. No se puede botar la comida. Mi mamá también nos repetía en casa: cuando se bota la comida, se está botando el dinero. Cuando se bota la comida, se está botando el dinero. Pensemos en tantas personas hambrientas y en cuánta comida sobrante tiramos. Reflexionemos, pensemos, meditemos. El alimento que sobra en la comida, en la cena, ¿a dónde va? En mi casa, ¿qué se hace con la comida que sobra? ¿Se tira? Yo recuerdo que en casa esa comida se aprovechaba al día siguiente y se recalentaba y sabía más rico. Y ya la comida que no servía, pues habían marranitos, habían gallinitas y se aprovechaba adecuadamente. Ojo, mis queridos hermanos, no nos dejemos llevar por la sociedad del derroche y del descarte. Preguntémosle a los abuelos, preguntémosles a las personas mayores, a aquellas personas que han pasado por grandes pruebas, aquellas personas que han pasado por grandes necesidades.
de manera especial hoy, cuando como iglesia celebramos la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, instituida por el Papa Francisco. Hay que saber escuchar la sabiduría de nuestros ancianos, que nos dan una gran lección en este detalle. Personas que han vivido la guerra, personas que han vivido incluso ese periodo después de la guerra, que es un periodo duro, de hambre, de mucha necesidad. ¿Qué hacían con la comida sobrante? Nunca se tira la comida sobrante. Se aprovecha o se da a quien pueda comerla, a quien tiene necesidad. Yo les propongo una cosa. ¿Qué tal si somos más cuidadosos a la hora de hacer las compras? Compremos lo que realmente necesitamos para comer, evitando gastos superfluos o gastos que no tienen sentido. Y ese dinero que nos ahorremos en esos gastos, destinémoslo para ayudar a una persona pobre, a una familia en necesidad, para ayudar a tantas organizaciones caritativas que requieren de nuestra colaboración y de nuestra ayuda. Es una manera también de vivir y actualizar ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. El pan también es símbolo de la palabra de Dios y de la Eucaristía. El pan de la palabra alimenta, sacia, produciendo un gran bien espiritual. Y el pan de la palabra también se multiplica cuando se anuncia, cuando se comparte, cuando se evangeliza. Estos dos significados que tiene el pan, la palabra de Dios y la Eucaristía, están muy presentes también en cada celebración eucarística. De manera especial en las dos partes que conforman la Eucaristía. ¿Saben ustedes que la Eucaristía tiene dos partes fundamentales? ¿Sí lo sabían? Los niños de primera comunión, los jóvenes de catequesis, me imagino que allí se los han enseñado y se los han repetido. Fundamentalmente, la Eucaristía tiene dos partes. Y en cada una de esas se nos sirven dos banquetes, dos cenas. Primera parte, la liturgia de la palabra. ¿Cuál es el banquete y el manjar que se nos sirve? La palabra de Dios. La palabra que sacia, que alimenta. Pero la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía, donde se nos sirve el manjar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pan de vida eterna. De hecho, si leemos muy atentamente el Evangelio que hemos proclamado, hay otro detalle. San Juan nos dice, estaba cerca la Pascua. Y recuerden ustedes que es en la Pascua donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Y allí nos da su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna. Invoquemos a la Virgen María para que no olvidemos el pan espiritual que sacia nuestra hambre de Dios, para que en el mundo prevalezcan los programas dedicados a la solidaridad, al desarrollo, a la alimentación, y no al odio, a los armamentos y a la guerra. Amén.